A principios de los 60, cuando salta la chispa que va a ocuparnos en el presente vídeo, el mundo, como es sabido, se halla en plena Guerra Fría, que es como se ha dado en llamar a ese periodo de sorda hostilidad entre los dos grandes bloques que se han erigido entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ambos copiosamente equipados con armamento nuclear. La animadversión no solamente era de naturaleza política y estratégica, sino también ideológica, circunstancias que contribuirán a que la crisis de los misiles de Cuba sea una suerte de Mizanabim, una forma de Aleph o punto de concentración que integra la entera totalidad de la mencionada Guerra Fría y la explica. Por otra parte, los Estados Unidos acababan de perder un suculento bocado a un tiro de piedra de las costas de Florida, al cual, tras su independencia de España, a la que habían contribuido no poco, pero nada desinteresadamente, consideraban como una colonia de facto, utilizando, según el procedimiento habitual, el socorrido instrumento de un dictador que impone por la fuerza, sin que haya lugar a la menor discusión, los más nimios deseos del amo, por mucho que vayan en contra de los intereses de la población local. Si así hacían en las antípodas, ¿cómo no lo iban a hacer prácticamente en casa? Ese dictador se llamaba Fulgencio Batista, quien, a la cabeza de un gobierno corrupto y represivo, buscó su apoyo fundamental interior en la clase terrateniente y exterior en la mafia estadounidense que controlaba los negocios de drogas, prostitución y juegos de La Habana. Amén del propio gobierno norteamericano, por supuesto. Pero claro, llegó Fidel Castro y Che Guevara y los otros con la curiosa ocurrencia de aguarles la fiesta. ¿A quién? A nosotros, que hemos derrotado al otro lado del mundo a la Alemania nazi y al Imperio del Japón. Anda ya. Estarán seguramente de guasa esos pimpollos, esos alegres cantamañanas que todavía no saben lo que es comer de caliente. Esperen a ver cómo les va la feria cuando la CIA tome cartas en el asunto. En efecto, Fidel comenzó por nacionalizar millones de hectáreas de terreno que hasta ese momento estaban en manos de empresas estadounidenses, así como de los citados terratenientes cubanos, y se las entregó al pueblo. Una vez hecho esto, deseoso de dar a conocer los fundamentos de su revolución en todo el mundo, va y se planta en Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. El presidente Eisenhower no juzgó oportuno recibirle, pero Khrushchev le ofreció comprar petróleo soviético que resultaría más barato y además le otorgaría créditos para adquirirlo con poco esfuerzo. Sin embargo, las refinerías que eran norteamericanas se niegan a refinarlo, faltaría más. Castro, que carecía de los medios necesarios para refinar dicho petróleo, se enfrentaba a un desastre económico, por lo que envió a sus milicias a hacerse cargo de las refinerías extranjeras en Cuba. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar. Incrementó las tasas a los productos cubanos, redujo de manera drástica las importaciones de azúcar cubano y comenzó a entrenar exiliados para destruir el régimen de Castro. Venían las avionetas con sustancias inflamables y quemaban los cañaverales. Eso fue muy grave para la riqueza de Cuba, porque era su fuente principal de ingresos. La única alternativa para el gobierno cubano era el alineamiento con el bloque soviético. Puestas así las cosas, los Estados Unidos rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba y cerraron su embajada en el país, al tiempo que comenzaron a preparar como tales la facienda de Bahía de Cochinos.
Este proyecto lo heredó Kennedy de su predecesor Eisenhower, y aunque él mismo no estaba en desacuerdo con la idea principal, a saber, que los Estados Unidos debían participar en el desmantelamiento de lo que consideraba una dictadura comunista, sí introdujo unas modificaciones en el plan con objeto de disimular, en la medida de lo posible, la participación estadounidense, por lo que ordenó reducir la intervención de la propia Fuerza Aérea. En un principio debía destruir por completo la de Castro. Fidel había sido informado del plan por las dendritas de la red de espionaje opuesta y esperaba el golpe con sus fuerzas en alerta. Así pues, el 15 de abril de 1961, tan solo 6 bombarderos estadounidenses, exhibiendo los colores de las fuerzas aéreas cubanas, despegaron desde Nicaragua para realizar el ataque, pero con tan pocos aparatos que únicamente consiguieron destruir 3 aviones cubanos y 7 civiles resultaron muertos. La primera reacción de Castro fue política. Declaró el carácter socialista de la Revolución cubana con objeto de atraer con mayor fuerza al aliado soviético. El día siguiente fue el de cochinos. 1.500 exiliados equipados con armas y municiones estadounidenses llegaron a la mencionada bahía situada a 200 kilómetros al sur de La Habana. También en este punto el plan originario preveía apoyo aéreo norteamericano para cubrir el desembarco, pero Kennedy, que se enfrentaba a una condena internacional por el bombardeo inicial, ordenó cancelarlo. Sin apoyo aéreo y sin suministros, los invasores fueron eliminados o capturados en menos de 72 horas. Los supervivientes de la aventura se sintieron traicionados. La cosa no iba a quedar así, desde luego. El proyecto cubano continuó con la Operación Mangosta, a saber, un plan que comportaba las más diversas acciones como sabotajes, propaganda, armas para los oponentes del interior, organización de asesinatos de sus líderes, particularmente de Fidel. Incluso se pensó en difundir LSD en un estudio de televisión para que pareciera que había perdido el juicio. Toda una serie de acciones encaminadas a desestabilizar el gobierno cubano. Ese fue el trabajo encubierto asignado a la CIA, pero a la vista de todo el mundo se llevó a cabo en 1962 el embargo total impuesto por los Estados Unidos a Cuba, y esa vez sí fue todo a la iniciativa de Kennedy. En tal contexto, durante la primavera de 1962, 40.000 marines norteamericanos llevaron a cabo un ejercicio de invasión de una isla caribeña. Castro invocó entonces el apoyo de Rusia. Khrushchev dio pasar el ángel y concibió una idea arriesgada. El mundo entero hacía suposiciones ante el poder nuclear de Rusia, pero los soviéticos eran conscientes del efecto limitado en aquel entonces de sus misiles de largo alcance. Ahora bien, si llegaban a instalar misiles nucleares de medio alcance en Cuba, eso cambiaba las cosas, ya que la propia capital caía dentro de su radio de acción. ¿Tenía derecho el gobierno libre y soberano de la República de Cuba a tomar tal decisión? La pregunta no es ociosa, pues la respuesta, sea cual fuere, contiene implicaciones que deben ser aplicadas a nivel internacional, independientemente de cuál sea el momento o la potencia que se vea amenazada por semejante implantación de misiles nucleares de medio alcance. Una misma provisión de derecho internacional no puede ser buena para unos
y al mismo tiempo mala para otros, en función de que los unos se consideran los buenos de la película. Para eso han desarrollado la más formidable industria cinematográfica del mundo, y los otros los malos. El derecho es uno, objetivo e inamovible, basado en los hechos y absolutamente independiente de la propaganda. En julio de 1962 partieron hacia Cuba los primeros barcos soviéticos de un total de 150 que transportarían, ocultos en su interior, misiles nucleares y más de 40.000 soldados. Los estadounidenses, confiesa el embajador soviético de la época, no se dieron cuenta de que habíamos conseguido llevar a la isla 43.000 especialistas, además del equipamiento, las armas y todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos de instalación, camuflado todo en coches, camiones y tractores, y lo ocultamos bajo los muelles. Los agentes de la CIA informaron de que en las calles de La Habana se habían visto tropas rusas y remolques con misiles. Washington descartó el informe y dijo que solo se trataba de un rumor. Pero la CIA había reparado en el aumento del número de barcos soviéticos que se dirigían a Cuba y el 14 de octubre ordenó que un avión espía U-2 sobrevolara la isla para tratar de descubrir qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, el Centro de Interpretación Fotográfica de Washington comenzó a analizar las fotos tomadas por el U-2, las cuales revelaron que, en efecto, había emplazamientos de misiles balísticos SS-4. Era la primera vez que los rusos colocaban armas nucleares fuera de sus fronteras. A las 8:45 del 16 de octubre, la CIA informó a Kennedy de que, sin ninguna duda, en Cuba había misiles soviéticos. Los rusos estaban tan cerca que podían atacar sin dar espacio a cualquier reacción. Un primer ataque hubiera destruido todas las bases aéreas, las bases de bombarderos estadounidenses y también todas las ciudades de ese país, con excepción de Seattle, que estaba fuera de su alcance. Pero Washington, D.C., Nueva York, Dallas, todo eso habría sucumbido ante el martillo soviético. Se constituyó un gabinete de crisis en el que predominó enseguida la idea de bombardear la isla de inmediato con el fin de destruir los misiles. Robert, el hermano del presidente y su consejero más cercano, trató de disuadirles alegando que la opinión pública mundial se volvería contra ellos y que el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, así como el embajador soviético Anatoly Dobrinin, habían dado garantías a la Casa Blanca de que todas las armas en Cuba tenían fines defensivos. Se impuso la prudencia. Si bien acompañada de unos preparativos de urgencia, se ultimó el plan del bombardeo para lanzarlo, si fuera preciso, de modo fulminante, y comenzó a reunirse un nutrido contingente de tropas para la invasión. La operación recibió el nombre de Cuarentena. Kennedy tomó igualmente la decisión de comunicar al mundo por primera vez el hallazgo de misiles soviéticos en Cuba y la puesta en marcha de un bloqueo comercial. La primera respuesta de Moscú llegó a la mañana siguiente. Khrushchev no iba a echarse atrás. No obstante, los barcos que transportaban los misiles redujeron velocidad. Esa misma noche, mientras el presidente cenaba con unos amigos en la Casa Blanca, se propuso un brindis para celebrarlo. Kennedy rechazó la idea. El juego, dijo, aún no ha terminado. A las 21:24, el Departamento de Estado recibió una carta del presidente ruso.
En ella los soviéticos rechazaban todos los requerimientos de Kennedy. Los misiles que ya estaban desplegados en Cuba comenzaron a ser preparados para la acción. Por primera vez en la historia, el Comando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos pasaba a la condición de Defensa 2. El siguiente paso de 1 sería la guerra. Poco después de la salida del sol del día 25, Kennedy ordenó que se interceptara el Bucarest, un buque que transportaba petróleo soviético. Sabía que no era posible que un petrolero transportara misiles, pero con su decisión quería avisar de que hablaba en serio. Esa misma tarde, en las Naciones Unidas, el embajador americano tuvo un altercado con su homólogo soviético, el embajador Zorin, durante el cual mostró las fotografías que obraban en su poder para que el mundo pudiera ver lo que estaba ocurriendo. Y dado que los trabajos en las bases cubanas seguían su curso, Estados Unidos reunió a sus fuerzas de invasión en Florida. Los estadounidenses no sabían que las fuerzas soviéticas en Cuba estaban equipadas con misiles tácticos de corto alcance, armados con cabezas nucleares y preparados para aniquilar al invasor. De modo que, de haber lanzado una invasión utilizando los marines o las unidades aéreas, las pérdidas habrían sido colosales. Los rusos, por su parte, estaban dispuestos a batirse como gato panza arriba, pues no tenían un lugar para retirarse. El comandante militar soviético comunicó a Fidel Castro que todas las unidades, incluida la de misiles de corto alcance con cabeza nuclear, estaban listas. El 26 de octubre, mientras el mundo entero contenía la respiración, Kennedy recibió un telegrama de Khrushchev. El párrafo más importante contenía esta razón: Presidente Kennedy, usted y yo estamos tirando de una cuerda con un nudo en medio. Cuanto más fuerte tiremos, más apretaremos el nudo y llegará un momento en el que habrá que cortarlo con una espada. ¿Por qué no aflojamos ambos y tratamos de deshacer el nudo? La oferta del soviético era la siguiente: si los Estados Unidos declaraban formalmente que no invadirían Cuba, la necesidad de que nuestros especialistas militares permanecieran en la isla desaparecía. Por otra parte, el equilibrio militar a nivel mundial debía restablecerse. Los Estados Unidos debían retirar los misiles que tenían en Turquía y, en contrapartida, los soviéticos retirarían los suyos en Cuba. Ahora bien, estos misiles formaban parte de la contribución de los Estados Unidos a la OTAN, por lo que no podía prometerle nada a Khrushchev sin discutirlo previamente con sus aliados del bloque atlántico. Mientras se desarrollaban las negociaciones, las fuerzas aéreas norteamericanas no dejaron de efectuar labores de reconocimiento sobre los emplazamientos del este de Cuba, durante el transcurso de las cuales un avión espía U-2 fue derribado. El comandante soviético había dado órdenes de lanzar un misil tierra-aire contra el aparato, puesto que, de no hacerlo, según sus palabras textuales, habría proporcionado información necesaria para destruirnos, borrarnos del mapa. Esa era la línea roja, un casus belli. Si tal eventualidad llegara a producirse, la decisión, tomada de antemano, era pasar al ataque sin otra formalidad. El presidente Kennedy canceló esa orden, argumentando que necesitaba tiempo para llegar a un acuerdo con Khrushchev. Castro envía entonces un mensaje a este, diciéndole que los Estados Unidos podrían iniciar un ataque en cuestión de horas y que, en caso de que se produjera,
la Unión Soviética debería replicar inmediatamente con un ataque aniquilador. Robert Kennedy tuvo una brillante idea. Dijo: cojamos lo que nos gusta del telegrama de Khrushchev y hagamos como que el resto no existe. El presidente envió entonces a su hermano a una reunión con el embajador soviético. Durante el transcurso de esta, comprendió que el único modo de desbloquear la negociación era ceder en lo que se refiere a los misiles de Turquía. Si es eso lo que impide llegar a un acuerdo, tengo autorización del presidente para llegar a este compromiso. Khrushchev, temiendo que esta fuera la última posibilidad de escapar a la guerra, se apresuró a emitir un comunicado en la radio de Moscú en el que aceptaba las condiciones propuestas por Kennedy. El mensaje se difundió urbi et orbi y el día 28 por la mañana la radio empieza a dar noticias de que se ha llegado a un acuerdo, el cual incluye la retirada de los misiles. Así, bajo la estricta vigilancia estadounidense, los barcos soviéticos comienzan a llevarse los misiles de regreso a su país. No cabe duda, afirma Pierre Salinger, secretario de prensa del presidente Kennedy, de que sin este acuerdo hubiéramos invadido Cuba y de inmediato habría estallado una guerra nuclear cuyos efectos habrían sido desastrosos, ocasionando la muerte de millones de personas en todo el mundo. Si esa formidable crisis, la mayor del siglo XX, llegó a evitarse, ello fue porque ambas partes se hablaron y ninguna se mostró totalmente ciega a las razones de la otra. No haber actuado así, quienes tenían la inconmensurable responsabilidad que tan dramáticas circunstancias habían depositado sobre sus espaldas y su conciencia, habría constituido, por su parte, el más abyecto, réprobo y maligno de los crímenes contra la humanidad.